vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles, amigos del pueblo de vuestra obra. Enviad, Señor, vuestro Espíritu que hable. Oremos, oh Dios, que los corazones de los fieles con expresión del Espíritu Santo. Hacenos una gracia de nuestro Espíritu, sepamos suscitar el mismo ser de tu consuelo, por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestros santos ángeles, Ruega por nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante, bíblico, indispensable, hablar de la penitencia y de la misericordia. Penitencia de nuestro lado y misericordia del lado de Dios nuestro Señor. Por gracia, casi hace un año, esta peste llamada coronavirus, COVID, está afectando la gente en su alma, en su cuerpo, en su pan, en su trabajo, en sus relaciones familiares, sociales, y hay mucha gente que está desanimada, no saben qué hacer y pueden decir, pero ¿qué está pasando y por qué pasa eso? Y bien, ¿por qué pasa eso? Pasa porque pasa, pero hay un porqué. En la medida que la gente se aleja de Dios, y bien, Dios se retira, es decir, sus luces, sus ayudas, su misericordia llega menos. Dios no se retira totalmente porque no lograríamos nada. Sin embargo, todas las bendiciones, protecciones, ayudas que Dios daría a los hombres no llegan porque los hombres no solamente no las piden, sino las rechazan. Entonces nosotros que somos cristianos, que somos católicos, sabemos que Dios nos ha dado la libertad, pero es una libertad responsable, una libertad sometida a la ley natural y a la ley de Dios. No podemos decir, hago lo que quiero, no es verdad. El hombre no es un pájaro, no puede volar sobre el techo, puede subir al techo y tratar de volar, pero no va muy lejos y me deben pagar las consecuencias de esto, ¿no? Hoy llegamos al relativismo, fruto de hecho del protestantismo subjetivista. Si cada quien lee la Biblia e interpreta a su modo, supuestamente el Espíritu Santo interviene, lo que es falso, porque en el Espíritu Santo no hay contradicción. Entonces, si Kant piensa interpretar por Dios, después cada quien dice lo que es de Dios y interpreta mi pensamiento, hago lo que quiero, más o menos. Entonces hoy estamos una situación difícil, gente que no cree, gente que no tiene fe, gente paralizada, atea, ha caído en el relativismo, es decir, nada es verdad en sí, dicen ellos, niegan la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Natural es la realidad, hacer el bien y evitar el mal. Las leyes de naturaleza no podemos cambiarlas, queramos o no queramos, mi estómago es estómago y no es ojo. No es oído, no es como mano, cada cosa tiene su función. Entonces nosotros sabemos que Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la voluntad, pero voluntad libre y sí, por lo tanto responsable. Y cuando damos la espalda a Dios, cuando nos separamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, y bien pasa algo, pagamos las consecuencias. Ahora, debido al pecado original, nuestra voluntad es más débil, nuestra inteligencia no ve la verdad fácilmente y toma por verdad lo que no es verdad. Ahí vienen los problemas, las filosofías, religiones, sectas, opiniones, cada quien lo quiere. Y que entonces, ¿qué hacer nosotros que sabemos estas cosas? Bien sabemos que por una palabra ociosa daremos cuentas. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer penitencia de nuestros
errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Penitencia. Penitencia es el me duele de haber ofendido a Dios. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en el párrafo 82, nos habla de la penitencia. Voy a hacer un resumen de eso, después vamos más a fondo, penitencia y misericordia. Entonces, San Ignacio habla de penitencia diciendo, la penitencia, ¿qué es? La penitencia es dolerse de sus pecados, dolerse, arrepentirse de sus pecados, con el firme propósito de no volver a cometer aquellos pecados ni otros cualesquiera. Y la penitencia se divide en dos: la penitencia interna en el alma, en la voluntad, y la penitencia externa, mortificaciones, ayunos, penitencias, flagelaciones, etcétera, etcétera. Donde la penitencia interna es dolerse, arrepentirse de haber pecado y tener el firme propósito de no volver a hacer esos pecados. Firme propósito de corregirse. Y claro, para recibir este perdón, nosotros cristianos tenemos la dicha de tener la luz del Evangelio y los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. Y Cristo dijo a sus apóstoles, que los sacerdotes reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes quedan retenidos. Entonces la penitencia interna en mi alma, en voluntad, dolerme de haber pecado con firme propósito de corregirme, de no volver a pecar y de evitar la ocasión del pecado. Ese pecado, la penitencia interna. La externa es fruto de la interna, de hecho. Es el castigo de los pecados cometidos y se toma principalmente, dice San Ignacio, de tres maneras. La penitencia externa, el ayuno, la penitencia, la flagelación, la mortificación, el aguantar las dificultades, calumnias, enfermedades, problemas, es fruto de la penitencia interna, de dolerse de haber ofendido a Dios. Se dice que San Pedro tenía un surco aquí en su mejilla después de haber pecado el Jueves Santo, al decir no conozco a Jesús. Bien, salió fuera cuando cantó el gallo y lloró amargamente. Y toda su vida claro, él estaba seguro del perdón del Señor, pero le dolió, pero un doler lleno de confianza y de paz, no de desánimo orgulloso, ¿no? Entonces la penitencia real, verdadera, interna, produce la penitencia externa: aceptar las dificultades, aceptar los problemas económicos, sociales, familiares, aceptar, no sé, la situación del mundo. No es que uno esté de acuerdo, pero finalmente Dios tiene la última palabra, ¿no? Ni un pelo cae de mi cabeza sin que use Dios, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues no soy Atlas para cargar el mundo y va a aplastarme. Entonces yo hago lo que puedo, lo que debo, lo demás a la gracia de Dios. Estás enfermo, haga lo que dice el doctor, tómate una encina, toma tu dieta y ponga la mano de Dios. Quizás tu enfermedad es medio para tu salvación y evitar testigos de purgatorio. La penitencia externa se hace de tres maneras, dijo San Ignacio: una en el comer, otra en el beber y dormir, y después la otra en la flagelación, la mortificación del cuerpo. Comer, dice, si usted quita lo superfluo, no es penitencia. Si yo necesito, por ejemplo, 200 gramos de comida y como 500, aunque quita 300, no es penitencia, es templanza que cualquier filósofo racional que usa su mente puede hacer. Pero si yo necesito 200 gramos de comida y como 150, sí, eso es penitencia. ¿Sí? Si yo en el dormir, si yo necesito 7 horas de sueño y duermo 10, aunque quite 3, no es penitencia, es templanza. Pero si necesito 7 y duermo 6, eso es penitencia. ¿Sí? Y dice, San Ignacio habla de la mortificación de los sentidos. Ahí es un poco, no va de mano muerta, va muy decidido. Dice, la penitencia externa, castigar la carne, dándole dolor sensible. En esta época, estamos en el año 1530 cuando escribe eso, eran generosos. Dice, San Ignacio dice, la mortificación de la carne, dándole dolor sensible. El dolor se da llevando silicio, sogas, barras de hierro sobre las carnes, azotándose y llegándose y con otras maneras de asperezas. Solamente dice, el dolor debe ser sensible y no entrar en los huesos. Entonces, imagínense qué hacían estos santos penitentes. Nosotros apenas tenemos un dolor de pecado, rápido, aspirina, rápido, medicina, rápido. Sí, hombre, tranquilo, fresquelo.
al Señor y ya. Entonces la penitencia, dijimos, hermanos, acaban de llegar, la penitencia es dolerse de sus pecados con el firme propósito de corregirse y no cometer ni los cometidos ni otros futuros. Esto es la interna, está en la voluntad. Una persona dolorida, arrepentida, por ejemplo, que hizo, no sé, unos pecados, bien, nunca más va a salir a los lugares o frecuentar a las personas con quien tuvo lugar el pecado, por ejemplo. Eso es un firme propósito. Si una persona, por ejemplo, sale, no sé, en una discoteca, un bar, o se emborracha ahí, nunca más pone los pies en esos lugares. Si una persona sale con unos amigos, amigas, ahí le causan problemas y pecados, nunca más frecuenta esas cosas. Si usted está en grupo, no sé, internet y te mandan lo que no debes, y bien usted sale y bloquea a todas esas personas. Eso es firme propósito. El firme propósito es muy importante. De hecho, buena noticia para todos los que lo saben, una persona que está en un país no cristiano donde no hay sacerdotes, está en pecado, se pone de rodilla, si la solo lo permite, claro, llora sus pecados de todo corazón, con firme propósito de corregirse y nunca más hacer pecado y confesarse. En ese momento hace un acto de confesión perfecta y Dios le perdona sus pecados. Eso es algo maravilloso. Claro, tiene el firme propósito de confesarse cuanto antes. ¿Sí? Si está en un lugar donde no hay sacerdote y está en pecado y tiene este firme propósito de no más pecar y de confesarse y le duelen sus pecados, se hace un acto de confesión perfecta, amor de Dios, y bien ya queda perdonado. Y apenas ves como sacerdote lo ve y confiesa, queda en orden, pero mientras se muere se salva también. Bien, penitencia interna, doler sus pecados con firme propósito de no volver a cometer aquellos ni otros. Y la externa es fruto de la interna, castigo de los pecados cometidos, principalmente en el comer, dormir y dice aquí la flagelación, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo muy interesante, muy interesante. ¿Por qué debemos hacer penitencia? ¿Y cuál es el porqué, el fin de la penitencia? Y bien, noten esto, es muy interesante, es el párrafo 87 de San Ignacio. Dice, las penitencias externas se hacen principalmente con tres fines. Y aquí nos da la teología de la penitencia, del arrepentimiento. Por tres fines. Primero, para satisfacer por los pecados pasados. Satisfacer. Dios perdona, pero exige reparación. Si usted toma el bus y quiere irse a El Salvador, y por error tomó, se fue a Tapachula, y al llegar a la frontera cambias de bus, y tienes que regresar. Cuando uno se confiesa de pecados graves, bien, cambia de rumbo. La confesión, usted lo sabe, es de institución divina. Jesús la estableció, recibió el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y tienen que ser detenidos. Entonces la confesión, el sacramento, y estoy por Cristo, San Juan 20:23, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, cierra la puerta del infierno y abre la del cielo de nosotros. Perdona la pena eterna del infierno. A eso sirve la confesión sacramental, perdonar la pena eterna del infierno. Pero Dios exige una reparación de nuestra parte. Es verdad que el bautismo perdona todo pecado, no solamente original, si uno es adulto, también personal, los pecados personales, ¿sí? Perdona todo. Pero después del bautismo, si hemos pecado, como tomamos el bus rumbo a Tapachula, en lugar de ir a Salvador, entonces tenemos que regresar. Ahora, en la medida que nuestra confesión, nuestro arrepentimiento es fuerte, firme propósito con un arrepentimiento total, esto de un golpe puede borrar todo. Una buena confesión hecha puede borrar todo. Había un hombre en tiempo de San Francisco Ferrer, San Vicente Ferrer, perdón. Este santo vivió un tiempo difícil porque había 3 papas en su tiempo y la cristiandad estaba dividida, unos países con papa, otro papa, y ya no se veían. Entonces ese santo dijo, no hay nada que hacer, prediquemos la penitencia, que Dios haga misericordia. Empezó a predicar la penitencia, tiene una voz sonora que iba kilómetros lejos, parece, y hablaba lenguas, no de los protestantes que no saben qué hacen, pero de verdaderas lenguas, como Dios manda. Cada quien entendía en su idioma lo que predicaba, alemanes, francos, belgas, franceses, holandeses,
él era español, escuchaba todo el día, había muchísima gente, y dijo, miren, si no hacen penitencia, si no se arrepienten, bien, había muchos árboles verdes ahí, todos iban al infierno, como esas hojas, y de repente todas las hojas cayeron en el suelo. La gente quedó asombrada ahí, no es natural esto, y había un gran pecador entre ellos, fue a confesarse, y el padre, que era gran teólogo y moralista, vio que este hombre estaba muy arrepentido. En lugar de darle, no sé, 50 rosarios de penitencia, bien le da, digamos, un rosario. Y el otro dice, no, padre, no puedo aceptar esta penitencia, soy gran pecador, debe gran penitencia. Y el santo vio que actuó más arrepentido de lo que pensaba. Entonces, de un rosario que tendrá 3 Aves Marías, y de repente cae desmayado a sus pies. Y Dios abre los ojos del santo y su alma, de este gran pecador, absuelto de sus pecados, absuelto, su alma se separa del cuerpo, pasa al juicio de Cristo y como no para él, como el Padre derecho al cielo. Entonces, esta era un arrepentimiento total, absoluto, y bien, por toda deuda de todo pecado. Esto, por desgracia, no es nuestro caso. Entonces, cuando nos hemos pecado, nos confesamos, sí, la penitencia, la confesión perdona la deuda eterna, la pena eterna del infierno, pero queda algo que pagar la justicia divina, y bien, por eso hace la penitencia. Entonces, aquí dice San Ignacio, se hace penitencia externa para satisfacer por los pecados pasados. Ese es el fin. Y de hecho, ustedes deben saberlo, las penitencias que se dan actualmente en la confesión es poca cosa, extremadamente muy poca. En los primeros siglos eran años y años de pan y agua de penitencia y vida pública, ¿no? De hecho, en los misales, en las oraciones, cuando dice litanías, no sé, del Santo Nombre de Jesús, 7 años de indulgencia, significa que al rezar esta litanía con fe, con devoción, etcétera, en estado de gracia, usted recibe el perdón de tu purgatorio, el equivalente de 7 años de penitencia de los primeros siglos. Entonces, estas penitencias que daban en los primeros siglos se cambiaron en oraciones, etcétera. Entonces aprovechemos. Entonces se hace penitencia para reparar, satisfacer por los pecados ya perdonados, por los pecados pasados. De hecho, en el libro segundo 12, 42, 46 de los Macabeos, segundo Macabeos 12, 42, dice Judas Macabeo, Judas no el Iscariote, del otro judío, el valiente en Israel, hizo una colecta de 12,000 dracmas, la mandó a Jerusalén para comprar ovejas, corderos, hacer sacrificios por los pecados de los difuntos, para que fueran absueltos sus pecados, dice el texto sagrado. Absueltos sus pecados, más bien, teológicamente bien pensado, sería absuelto de la deuda de sus pecados, ¿sí? Deuda de sus pecados. Entonces, hacemos penitencia, 1, para satisfacer los pecados pasados, 2, para vencerse a sí mismo. Buena noticia, jóvenes. Uno hace penitencia para vencerse a sí mismo, es decir, para que la sensualidad del cuerpo, las pasiones obedezcan a la razón y todas las partes inferiores están más sujetas a las superiores. Entonces, hacemos penitencia para ser fuertes. Hacemos penitencia para que los sentidos, la sensualidad, la rebelión de los sentidos, obedezca a la razón, a la inteligencia y la inteligencia a Dios. Por eso durante siglos y siglos hubo tantas penitencias, ayunos, cosas que la Iglesia hizo para el bien de los hijos. Hoy no queda nada. Por ejemplo, el tiempo de la Cuaresma, eran 40 días completos de ayuno. Ayuno, penitencia. De medianoche hasta las 6 de la tarde no comían, no vivían nada. Y para que fueran 40 días completos, debido a que el domingo no se ayuna, el día del Señor, se adelantó a miércoles de ceniza. Esa es la razón por la cual miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días, para reemplazar los 4 domingos que están en Cuaresma, ¿sí? Entonces, la penitencia es algo serio. Hoy queda de obligatorio miércoles de ceniza, viernes santo, ayuno y penitencia. Los demás ya, eso no significa que no debemos hacer penitencia. Tenemos que hacer penitencia. Es verdad que hay una debilidad de los hombres, por eso la Iglesia quitó la obligación de este ayuno, porque muchos ya no ayunaban, entonces pecaban. Y para que no pecaran, la Iglesia lo quitó como obligatorio, pero eso no quita que tenemos que hacer penitencia. ¿Qué dijo Cristo? Si no hacen penitencia, todos perecerán. Es algo serio. Entonces, hacemos penitencia. ¿Qué dijimos?
para satisfacer por los pecados ya perdonados, cuando la culpa del infierno. Segundo, para vencerse a sí mismo, para que el cuerpo obedezca al alma, el alma a Dios y ser libre. Por eso es un pecado, de cierto modo podemos decir, cuando los papás miman sistemáticamente a sus hijos y nietos. Los miman, les hace mucho daño. Hace falta educar a sus hijos, a sus hijas, de una manera varonil, con privaciones, con sacrificios, claro, según su edad. El niño que no comience su caliente no va a morir de hambre, pero hace un esfuerzo. Si hoy se domina, mañana será más fuerte para dominar otras cosas. Si hoy usted cede y mima al niño haciendo cualquier cosa que quiera, o mañana de adulto, serán cosas de adultos y es mucho más grave. Entonces, hacemos penitencia para vencernos a nosotros mismos, para que la sensualidad, las pasiones, obedezcan a la razón y la razón a Dios. Finalmente, interesante también, porqué de la penitencia, tercer punto, hacemos penitencia para buscar y hallar alguna gracia que uno quiere y desea, como uno, por ejemplo, desea contrición interna de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores de Cristo nuestro Señor. Entonces hace penitencia para tener contrición de sus pecados. Cuando una persona, no sé, hace tiempo no se confiesa, está en pecado, no siente nada, y haga penitencia, haga ayuno, haga limosna, escuche misa, suplica al Señor, reza tu rosario, aguante problemas, dificultad, cansancio, enfermedad y sol, frío, no aguante, etc. Todo eso es penitencia para tener contrición de sus pecados de un lado. De otro lado, se hace penitencia sobre las penas dolores de Cristo, porque Él nos amó y dio su vida por mí, y también buena solución para todos. Se hace penitencia para tener solución de alguna duda que uno tiene. Duda, problema, dificultad. Se hace penitencia para tener solución a este problema. Entonces, cuando ya no sabe qué hacer, haga ayuno, haga oración, haga penitencia, ofrezca al Señor, y bien tendrás la luz. Estás en la misa y de repente la palabra del Evangelio, del sermón, te da la luz que usted buscaba, de un modo u otro. Va a comenzarse y el Padre te dice lo que usted pide al Señor en tu corazón. ¿Sí? Entonces, hemos dicho, se hace penitencia. La penitencia se hace de dos modos, interna y externa. Interna es dolerse de sus pecados, de haber ofendido a Dios, nuestro Señor, con firme propósito de corregirse y de alejarse de las ocasiones del pecado. Cuidado, el secreto principal para vencer el pecado es alejarse de la ocasión del pecado. Si uno no se aleja de la ocasión, va a caer. Eso es muy importante. Dice Santo Alfonso, el demonio se burla de tus lágrimas y propósitos solitarios si no quitas la ocasión del motivo del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión del pecado, dice nuestro Señor, no importa, arráncalo. Es decir, si una persona, un lugar, un aparato, cualquier cosa es causa de pecado para ti, y bien tienes que eliminar eso de tu vida. No hay duda. Con la oración, evitar la ocasión es fundamental para triunfar del pecado. Entonces, dolerse de sus pecados, dijimos, con firme propósito de corregirse, no cometer estos, aquellos. Pero usted no va a evitar el pecado si no evita la ocasión del pecado. Después dijimos, la penitencia externa es fruto de la primera, castigo de los pecados cometidos, y se hace de tres maneras, en el comer, en el beber, y dice la flagelación, el castigar las carnes. Allí San Ignacio, muy generoso, dice que no entren los huesos, las sogas y silicios, con cuidado. Okay. Ahora, la teología, dijimos, de la penitencia, se hace la penitencia externa por tres motivos. Uno, para satisfacer los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, la confesión por el pecado, más bien perdona la deuda eterna del infierno, pero algo que hay que pagar. Salvo si uno tiene una confesión tan perfecta que ya, pero en general no es así. Dos, hacemos penitencia para que las pasiones, el cuerpo obedezca al alma, el alma a Dios. Y tres, hacemos penitencia para para tener dolor de sus pecados. Dolor por sus pecados. También se hace penitencia en agradecimiento a Cristo por sus dolores y penas. Y también se hace penitencia para tener solución a un problema. Uno no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Por ejemplo, una persona va a casarse. ¿Qué hago? Sí, bien reyesa, hace penitencia,
escucha misa, comulgas, pide luz, etc., tendrá de un modo o de otro, Dios le hablará de un modo o de otro. Hablar. Esto es lo que dice San Ignacio en el párrafo 82-87 de sus ejercicios espirituales. Ahora vamos más a fondo, cuestión espiritual de la penitencia. Son reflexiones de los santos y de la Sagrada Biblia, ¿sí? El bautismo del Bautista, ¿sí? De Juan Bautista. Ustedes saben, Dios mandó a Juan Bautista a predicar un bautismo de penitencia. Ese es un rito judío que mostraba a Dios que eran arrepentidos. ¿Por qué? Porque un alma llena de pecados y de orgullo no va a recibir el mensaje de Dios. Por eso los masones, con mucha razón, en su perspectiva, por gracia de errónea falsa, dijeron, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejarán de ver testigos. El problema es la corrupción. Mientras más hay pecados, más uno está en la oscuridad. Si, por ejemplo, usted pone una capa de pintura negra a esta ventana, a mediodía habrá algo de luz que va a penetrar de todo modo. Algo sí, pero usted pone 50 capas de pintura, ya nada va a entrar. En mediodía, que será oscuridad total. Eso es lo que pasa. Mientras más uno peca, más se hace ciego e insensible. Es muerto. Usted corta la pierna de un difunto, no siente nada. Como dice, ¡ay! Apenas toca a los vivos, dice, ¡ay! Grita. ¿Sí? Entonces, Juan Bautista, el precursor del Señor, último profeta del Antiguo Testamento, fue mandado para predicar un bautismo de penitencia, es decir, predicar la conversión. El Bautista pedía una verdadera conversión interior, porque el Mesías estaba próximo. Y muchos de los convertidos por sus palabras le preguntaban, ¿qué debemos hacer? En San Lucas 3:10, ¿qué debemos hacer? Es lo mismo que preguntarán años más tarde a los apóstoles, aquellos que se convertían el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hechos 2:37. ¿Qué debemos hacer? Y bien, ¿qué proponen? Y bien, la penitencia. Hagan penitencia y bautícense. A pesar de la importancia del momento, San Juan Bautista no exige cambio exterior de vida extraordinario. Y bien, tampoco lo exigían los apóstoles. No hay que cambiar la profesión, ni siquiera la de soldado publicano, tan mal vistas por los fariseos. Lo mismo dice San Pablo a los recién convertidos. Por lo demás, que cada uno viva según la condición que el Señor le asignó, cada cual como era cuando Dios lo llamó. Esto es lo que prescribo en todas las iglesias. 1 Corintios 7:13. Es decir, un arrepentido no debe cambiar de profesión, salvo si es profesión de pecado, eso sí, pero si no, cada quien queda, pero mejorando lo que hace y dejando de pecar. El cambio de vida que se experimenta al contrario a Dios o al prepararse para su encuentro se manifiesta externamente en vivir la profesión con toda rectitud, hacer su deber de Estado con toda rectitud. Por ejemplo, que los publicanos no cobren más de lo que está mandado. Los recaudos de impuestos, tienes que cobrar, por ejemplo, 200, cobras 200 puntos, no tienes que cobrar 800, no tienes derecho a esto. Que los soldados no extorsionen a nadie, no abusen de su poder, ni engañen y no protestan por los pagas, y además por todo hacer obras con fruto dignos de penitencia, entre los que se hacen especial mención los relativos a la caridad, a la misericordia, ¿no? El que tenga 2 vestidos, que dé uno al que no tiene, dice San Juan Bautista. Entonces, arrepentimiento, claro. Por ejemplo, una persona que tiene, 10 camisas, ¿sí? Aunque dé 3 al pobre, todavía queda una para cada día de la semana. Ayer estaba en tráfico y vi una persona pidiendo limosna y había un montón de carros. Yo pensé en mí mismo, dije, pero
Mire, si cada carro diera un quetzal a este pobre, ya tendría hoy vendiendo quetzales y podría vivir dignamente, pero no. ¿Cuántas veces gastamos, digamos, a lo tonto y no pensamos en el prójimo? Entonces, cuando uno es penitente, cuando uno ama a Dios, necesariamente hace obra de caridad con el prójimo. Y de hecho, como el agua apaga el fuego, así el limosna apaga los pecados, es decir, paga la deuda de los pecados. Yo conocí una persona, digamos, perdida en cuanto a la fe, pero realmente muy generosa en la caridad. Bien, su caridad le atrajo la conversión antes de morir. Santos óleos, comunión y confesión y todo. Entonces Dios pagó, lo recompensó en su obra de caridad. Por eso yo digo incluso al que está mal por dentro, digo, no deje la misa, no deje el rosario, no deje la oración, haga obra de caridad, lo que puedas. Y bien, esto grita para ti. Es como una cuerda que cae en el pozo para sacar el que ha caído. La penitencia fue siempre un medio para obtener el perdón y la salvación. La penitencia fue siempre medio para obtener el perdón, la salvación y la misericordia de Dios. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Biblia acerca de esto, que pienso que esto cuadra con la situación actual del coronavirus. Hace casi un año los pueblos están abrumados por esta situación. Gracias a Dios no es una peste de las más violentas, no. Yo estudié la historia de la peste en los siglos pasados, y bien, la peste negra en Europa, por ejemplo, en 1349, mató 30 de los 70 millones que había en esta época gente, o sea, casi la mitad. Una peste verdadera, una ciudad de 1 millón mataría al menos 500.000 y más en poco tiempo. Entonces no es una peste violenta, pero sí fastidia porque pone condiciones de nuestra, pues Dios sabe que hay de eso es otro asunto. Pero si queremos que esto pare, tenemos que hacer penitencia, gritar al cielo, suplicar al cielo. Cuando había peces hacían procesiones, descalzos, salvos, ayuno, limosna, misa contra la peste, una misa especial contra la peste, etcétera, etcétera. Pero ahora hasta cerraron las iglesias en muchos lugares, piden la misa, etcétera. Hay un problema. Y entonces nosotros debemos ver, claro, con todas las precauciones necesarias, claro, eso sí, pero debemos saber que la penitencia y el arrepentimiento fue siempre un medio para obtener el perdón, la misericordia y la salvación. A lo largo de la Sagrada Escritura vemos cómo Dios exige que el pecador se aparte del pecado y se vuelva a Él. Eso tenemos que decir hoy al mundo actual que tiene tanto miedo al corona, no sé quién dice que ve. El pecador, el Dios exige que el pecador se aparte del mal, del pecado y se vuelva a Él. Este cambio no consiste solamente en evitar los pecados, sino también en el arrepentimiento de los pecados cometidos, manifestado en obras de penitencia. Y dice en Ezequiel profeta, ustedes saben que Ezequiel estaba entre los presos cautivos en Babilonia, en 586, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, y llegó el rey y le dio los principales judíos de cautivos a Babilonia. Jeremías había anunciado la catástrofe, 50 y más falsos profetas, entre los mismos sacerdotes del templo de Israel, se levantaron para decir el contrario, y claro, el rey leyó la profecía, le echó la chimenea y puso al santo profeta en la cárcel. Después del profeta Jeremías anunció el sumo sacerdote con el Papa del Antiguo Testamento que habrá problemas, esto le pegó a la cara. Y Dios dijo, en poco usted morirá aquí, ahí fue matado el sumo sacerdote. Entonces Ezequiel está entre los cautivos, igual que Daniel, más tarde están en Babilonia, y bien dice Dios, dando mensaje de esperanza a los judíos, dice, si el impío hiciera penitencia de todos sus pecados, si el impío, el mal, el pecador, hiciera penitencia de sus pecados, tendrá vida eterna y no morirá. Muerte espiritual, en primer lugar, ¿no?
Ezequiel 18, 21. Si el impío, si el pecador hiciera penitencia de todos sus pecados, tendría vida eterna y no moriría. Ezequiel 18, 21. Y ahora volved a mí de todo corazón. Volved a mí, hijos, volved a mí, dice el Señor, de todo corazón. El problema del pueblo judío fueron siempre la peste de los falsos profetas. Gente que se ha de pasar por mensajeros de Dios y no lo eran. No lo eran. ¿Y qué es lo que destruyó la cristiandad hace 5 o 6 siglos? Y bien, todos esos falsos profetas, empezando por Lutero y todos esos malos sacerdotes que lo acompañaron para hacer la herejía protestante y todos esos fundadores de sectas, una peste. Aleja a la gente de Dios, en nombre de Dios le viene a mano. O sea, ¿qué dice aquí? Dios dice, volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Realmente muy importante esto, muy importante. Oración, ayuno, llanto. Desgarrad el corazón y no los vestidos. Contra ti solo he pecado y he cometido la maldad delante de tus ojos, dice el Salmo 50 del rey David, cuando dice la fechoría después de la imprudencia de mirar lo que no debía, peca de adúltero, después hace matar al esposo de la adúltera. Triple pecado, 4, además escándalo, ¿no? Y bien, ¿qué dice? Cuando Dios tocó su corazón mediante las palabras del profeta Natán, y bien, David dice, contra ti solo he pecado y he cometido la maldad delante de tus ojos. Dios, tengo mis pecados ante mis ojos. El espíritu compungido es mi sacrificio. No despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Salmo 56, 19. Entonces, arrepentimiento. Si queremos hoy que esta peste se aleja de nosotros, penitencia, pero la penitencia debería ser colectiva. ¿Por qué? Porque hay pecados nacionales, colectivos, debería ser una penitencia colectiva. Y esto deberían predicarla, en primer lugar, los jefes mayores de la Iglesia, el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Esto tiene que decirlo. O seguramente hubo casos, pero no se oye mucho. No se ve mucho. Incluso durante esta misma peste, varios países promulgaron el asesinato de los inocentes mediante el aborto. El aborto no es cualquier cosa, es matar a un ser humano. Todos fuimos una célula un día, todos fuimos una pequeña cosa en seno materno, y si no se hubieran abortado, no estaríamos aquí. Es hombre el que será hombre. El árbol, el aguacate está en la semilla. Cuando usted planta un grano de maíz, ¿qué saldrá? Un árbol de maíz. Hay un ser humano, punto, desde la concepción. ¿No quieren saberlo? Ok, esperen por curiosidad científica 9 meses para ver qué sale. Si en 9 meses sale un ser humano, es un ser humano. Si ya sale nada, pues está el mundo. Que no se guarde la gente. Entonces, en lugar de penitencia, arrepentimiento, entregar sus corazones, están haciendo leyes de matar a los inocentes y casar supuestamente un hombre con un hombre, que es una absurdidad, que es antinatural. Volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos, lamentos, desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Joel, profeta 2:2. Jesús comenzará su misión pidiendo penitencia. Apenas Jesús empieza la misión, dice, hagan penitencia porque se acerca el reino de los cielos. Hagan penitencia. ¿Qué es penitencia? Dolerse de sus pecados, de lo que he cometido y no volver a cometerlos. También sean hombres. Sin penitencia no se recibe su reino. Un pueblo corrupto no acepta la luz del Evangelio. Por eso multiplican el pecado. Y por eso nosotros como bobos, pues de vez en cuando miremos a otro lado. Somos tontos. Sí que, queridos hermanos, es peligroso todo eso, es muy grave. Sin penitencia no se recibe el reino de Dios. Este es el de pecados, pobrecito de él. Al menos que tenga un grande amor a la verdad, como fue el caso
del corrupto perdido Agustín, que va a ser más tarde San Agustín, pero son pocos los amantes de la verdad, los exigentes de la verdad. Sin penitencia se está el reino del pecado, bajo el flujo de Satanás. Sin penitencia no hay posibilidad de conversión y quedamos prisioneros de nuestros sentidos, incapacitados para ver a Dios. Si no hacéis penitencia del Señor, todos igualmente pereceréis. San Lucas 3:3. Será también lo que predican los apóstoles apenas nacida la iglesia. Hagan penitencia, bautícense, hagan penitencia. Todo el tiempo de la iglesia peregrina en este mundo en la que nos encontramos aparece como tiempo concedido por el Señor para que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. San Pedro dice, Dios quiere, Dios nos da el tiempo para que nadie perezca y todos llegan a la penitencia, a la conversión. 2 Pedro 3:9. La penitencia, hermanos, es necesaria porque existe el pecado que nos separa de Dios, que da poder al demonio sobre nosotros. Una vez dije que lo que da poder al demonio es el pecado, la gente queda asombrada. Pero claro, el demonio en sí no tiene poder sobre nosotros, ni derecho. Es un rebelde, perdido, un fracasado, un bandido. ¿Qué da poder al demonio? El pecado. ¿Qué hacer? Rechazar el pecado. Predicar la penitencia. Ayudar al prójimo a medir el peligro del pecado. Ese es el problema. Hoy, por desgracia, los católicos somos esos perros mudos de la Escritura, ¿no? Por respeto humano no decimos nada, por respeto... Claro, hacemos la prudencia, la inteligencia, etc. Pero al menos, sí, mire, hermano, puedes mejorar. El camino que tomaste no es lo correcto. Hoy eres esto, pero tienes que mejorar para tomar camino de la salvación. Entonces, lo que da poder al demonio es el pecado. Es el pecado, tenemos que destruir el pecado. De hecho, ¿para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para destruir el pecado, no para otra cosa. No vino de turista a este mundo. Se hizo hombre para cargar con esos pecados. Y hoy hago la paréntesis, pero vale la pena clarificarlo también. La sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿cómo llega a nosotros? Mediante la iglesia y los sacramentos. Como 7 canales de la salvación de Cristo. Y hoy cualquier charlatán que inventó una disca iglesia, que roba la Biblia, que engaña a la gente con palabras bíblicas para que no hagan caso a la iglesia católica, yo ya acepté Cristo, ya soy salvo, ya mi nombre está en el libro de la vida. Pues es lo que quiere, Señor, pero no es así. No es así. Nuestro Señor puso las reglas, nadie puede cambiarlos. Hace rato estaba hablando con un muchacho. Me dijo yo, no estoy con ninguna iglesia porque mi familia está dividida en no sé cuántas sectas. Yo solamente no soy seguidor de una religión, sigo a Cristo. Sí, hijito, pero Cristo nunca lo has visto con tus ojos. ¿Y quién te hace conocer que Cristo existió? Es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de 2000 años, no de otra manera. Entonces, lo que da poder al demonio es el pecado. Y el pecado tenemos que evitarlo, extirparlo. Por eso la mejor labor que puede hacer un sacerdote es confesar. Santo Cura de Ars, Santo Padre Pío, San Juan Bosco y muchos otros, gracias a Dios, que no conocemos, el día de hoy se los veremos, pero que pasaron su vida prácticamente amarrado al confesionario. Ese es lo mejor que pueden hacer, lo mejor. Un sacerdote que no haría otra cosa que celebrar misa y confesar es benefactor de la humanidad. Sí, el confesionario es de suma importancia, pero para que la gente se acerque al confesionario hace falta que vea el peligro del pecado, que sepa en qué estado está. De ahí el problema de predicar la penitencia, de ayudar al prójimo a salvarse. Un día estaba llevando a sacerdote del aeropuerto. Un maletero me dijo, padre, ¿es verdad que si uno peca y no se confiesa no hay salvación? Dije, correcto. Me dijo, acabo de leer el librito de San Alfonso Ligorio para confesarse bien. Eso lo vi, dije. Entonces eso me animó a hacer una segunda edición de ese libro para ayudar al prójimo. Claro, una persona que lee un libro de ese tipo va a decir, Dios mío, ¿qué soy? Sí. Hoy el pueblo católico necesita catecismo. Es decir, las nociones básicas de la fe. No somos protestantes, no somos religión del libro, somos religión de la palabra, y de la palabra viva, predicada por la autoridad legítima.
no del libro. Cada quien lee y entiende al revés y se pierde como una soga, se ahorra con la Biblia. No digo no leer Biblia, claro que sí, pero con el catecismo, que es la transmisión del mensaje cristiano por el maestro de la iglesia, que explica las cosas. Entonces, queridos hermanos, la penitencia es necesaria, dijimos, porque existe el pecado y nosotros no somos ajenos a él, porque es necesario reparar por tantos pecados y debilidades propias y también de nuestros hermanos, los hombres. ¿Por qué los santos hacían penitencias? Habían ya pagado sus deudas de largo tiempo, hacían penitencia para los demás. Entonces, queridos hermanos, cuando hay enfermedades, problemas económicos, molestias, ofrecer al Señor. Hace calor, gracias al Señor. Hace frío, gracias al Señor. Estás atrapado en el tráfico 1 hora, gracias al Señor. Es un rosario, en medio 2 rosarios mientras, etcétera, etcétera. Hacemos penitencia por nuestros pecados y por los pecados ajenos. ¿Y por qué tenemos que hacer penitencia por pecado ajeno? Para imitar a Cristo. Porque Cristo fue crucificado. ¿Acaso Cristo tiene algo que pagar? No, es el Santísimo Señor. Él hizo fiador nuestro, cargó con sus pecados, por lo tanto tenemos que ayudar al prójimo en su salvación a hacer penitencia por los pecados ajenos. Si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego no hubiera bajado. Hacer penitencia por los pecados ajenos. Bien. El mismo que fijó la pena por el juicio ha prometido que todos los pecados, ya fueran cometidos por la carne o por el espíritu, ya de obra o de intención, pueden alcanzar perdón por la penitencia, pues dijo al pueblo: haz penitencia y te daré la salvación. Ezequiel 18:21. Haz penitencia y te daré la salvación, te daré la penitencia. No hay de otra. ¿Y saben por qué hago esa charla sobre la penitencia y la misericordia? ¿Saben por qué? Porque mañana entramos en la pre-cuaresma, 60ª, y a tiempo, todavía no es cuaresma, pero es un tiempo preparatorio a la cuaresma. Haz penitencia y te daré la salvación. Ezequiel 18:21, noten esto. Haz penitencia y haré misericordia contigo, te daré la salvación. Por tanto, la penitencia es vida cuando antecede a la muerte. Es maravilloso. Para el pecador, la penitencia es renacimiento, es vida. Es vida. Hace poco escuchamos el Evangelio del leproso, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 8 de San Mateo, no? Dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. La lepra era una asquerosa enfermedad, cáncer de la sangre, todo queda podrido. Y bien, el Señor se lo toca, quiero ser limpio. Pero vete, muéstrate al sacerdote. Lo mismo dice el pecador. Está tranquilo, aquí está el quirófano, el confesionario. Un día dije, el confesionario es el quirófano, donde la operación está garantizada 100%, con tal que el paciente quiera. Todos los que pasan al quirófano quisieran ser garantizados. Y esto no existe, pero ahí sí existe. Con tal que arrepentimiento, que bien la salvación es garantizada. Muéstrate al sacerdote. Y él, al pronunciar las palabras santas, yo te absuelvo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expulsa todo pecado. Entonces aquí, la penitencia es vida cuando antecede la muerte. Que los hermanos recemos cada día en nuestro Santo Rosario por la conversión de los pecadores, por la ayuda de los difuntos y pensiones de los justos, pero especialmente por los pecadores, más que los difuntos todavía. ¿Por qué? Porque el difunto, aunque esté en purgatorio y sufra, está garantizado de llegar un día al cielo. Es santo, está en gracia de Dios. Solamente tarda un poco en llegar al cielo, pero es buen alma. Pero el pecador está al borde del infierno. Por eso hacer penitencia por los pecadores. Su rosario, su Via Crucis, la misa que escucha, incluso si puede hacerse la misa por las cobres o los pecadores, hace una grandísima caridad con esta gente. ¿Sí? Entonces, repito, eso es muy importante. La penitencia es vida cuando antecede la muerte. Tu pecador, entrégate a esta penitencia, abrázala como el náufrago que pone su confianza en una tabla. Ella te levantará
cuando estás para ser hundido en las olas del pecado, y te llevará al puerto de la divina misericordia. Eso lo dice Tertuliano, un sacerdote, autor eclesiástico, que murió en 220, pienso. Tertuliano escribió un libro que se llama De la penitencia. Entonces estamos ya en la era todavía apostólica, sí. La primera muestra de nuestro espíritu de penitencia se manifiesta en el amor a la confesión, sacramento de la penitencia. Amor que nos llevará a la confesión frecuente y contrita de nuestras faltas y pecados, y ayudar a nuestros parientes y amigos a que se acercan a ese santo tribunal. Un día un señor me dijo: Padre, diga a mis hijos que se confiesen. Señor, póngase tú primero en la cola, del ejemplo. Si no das ejemplo, ¿qué voy a decir a tus hijos? También es penitencia el cumplimiento exacto del horario, de nuestro deber, de nuestro horario. Tenemos que iniciar un plan de vida, un horario, es penitencia. Cumplir con su horario, con su plan de vida, es penitencia también, es penitencia. Aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con sueños quiméricos, tienes un horario, cumple. Penitencia es levantarse a la hora, dormir a la hora, cumplir con sus deberes, no hacer esperar a la gente, no causar problemas en la familia. También no dejar para más tarde, sin motivo justificado, esa tarea que se resulta más difícil o costosa. Todos lo sabemos por experiencia. Lo que no hicimos a su tiempo nos cuesta mucho hacerlo después y causa problemas. La penitencia está en saber compaginar nuestras obligaciones con Dios, con los demás y con uno mismo, excediéndonos de modo que logremos encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Uno es penitente cuando se sujeta amorosamente a su plan de oración, a pesar de que esté rendido, desganado o frío. Mis hermanos, cuando no tienen ganas de hacer oración, de no cumplir las cosas, esta oración vale oro en ese momento. Vale mucho más cuando usted está fervoroso sensiblemente. Cuando tienes ninguna gana y lo haces, es mucho más valioso, lo hace por fe. Entonces no diga: no tengo ganas, entonces ya no vale lo que hago. No. Hoy el mundo bajo influjo protestante y ahora penetrado en el catolicismo con los carismáticos y otros, todo es sensibilidad. No. La fe no es su sensibilidad, está la inteligencia, ¿no? Sí. Entonces, cuando no tenemos ganas, que cumplamos con lo que hacemos. Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros. Penitencia es tratar con caridad máxima a los otros, empezando por los suyos, por los vecinos, por el esposo, la esposa, los hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, incluso del tráfico. Ayer hizo una cortesía a alguien para que pasara, y después de poco él también hizo cortesía a otro que pasara. Y así uno educa al otro, de ejemplo. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes inoportunos. Es interrumpir o modificar nuestros programas cuando las circunstancias, los intereses buenos e justos de los demás, sobre todo, así lo requieren. ¿Qué hacemos? Un día San Francisco de Sales estaba rezando con su hermano obispo, el oficio divino, y de repente lo llamaron. Entonces dejó ahí su libro de los salmos abiertos, se fue a atender, regresó. Y cuando regresó su hermano, como era muy colérico, rugía como un león, en su nariz se veía de la cólera, pero ¿qué hacemos? Lo hizo por amor a Dios, ¿no? La penitencia consiste en soportar con buen humor las 1000 pequeñas contrariedades de la jornada y no abandonar la ocupación, aunque de momento se te haya pasado la ilusión con que la comenzaste. En comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin importunar con caprichos. Y bien, la mamá, la esposa, la hermana cocinó algo, falta el sal, ni modo, cómalo. O es demasiado salado, cómalo. ¿No te gustó? Cómalo. Es penitencia también. ¿Qué hacemos? Por salvo si te hace daño a la salud, es otra cosa, ¿sí? Bien, terminamos esto.
Penitencia para con los padres y en general para los que tienen una misión de gobierno educativo. Es corregir cuando hay que hacerlo, de acuerdo con la naturaleza del error o con las condiciones del que necesita esa ayuda. Por encima de subjetivemos necios y sentimentales. Entonces tenemos que hacer penitencia ayudando y no tener cuenta de lo que es subjetivo y sentimental, ¿no? El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a unas cositas de ese mundo. Eso también es penitencia, ¿no? Solo si hacemos penitencia nos dispondremos para recibir el reino de Dios en nosotros. Así, solo así nos puede poseer Dios. Sin penitencia caeríamos bajo el dominio del mundo, del demonio y de la carne. Los hermanos noten eso como lema. Sin penitencia uno cae bajo la dominación tiránica del mundo, de la carne y del demonio. Con el espíritu de penitencia el alma se rejuvenece y se dispone para la vida eterna. Es necesaria la penitencia porque existe el pecado. Ese es el porqué. Hacerse satisfacer tus pecados. Y también la penitencia nos protege del pecado. El que está al borde del precipicio, 300 metros de barranca ahí, está a 3 centímetros, puede caer, pero si está a 30 metros, no va a caer. Es necesaria la penitencia porque existe el pecado. La penitencia es principio de vida nueva y es necesario purificarse, expiar, prepararse para ese reino de Dios que está viniendo a nosotros siempre y que solo puede ser recibido con un corazón bien dispuesto. Por eso también, para ayudar al prójimo, mis hermanos, tenemos aguantar, perdonar, ayudar a la gente. Un día mi amigo el obispo Mata, José Mata de Nicaragua, dijo, una familia protestante fue a Cáritas Católica a pedir ayuda para poner el techo de su casa. Y al padrecito decía, pero monseñor, son protestantes. Dije, ayúdalos, hijo, ayúdalos. Y después de haberlos ayudado, ahora son católicos. Predispone el corazón. Un día San Pío X dio a un mendigo, póngale $10, una lira, y de esta época, y el mendigo dice, ¿sabe, padre, yo soy judío, ¿qué me importa que tome otro, tienes que comer? Esto abre el corazón. Abre el corazón. Tenemos que ayudar al prójimo a recibir el reino de Dios con nuestro ejemplo. Cuando, mire, los paganos, ¿qué decían los primeros cristianos? Miren cómo se aman, cómo se aman. Hay algo. Nuestras palabras no sirven. Muchas veces la gente tiene muy buenos ojos, aunque tenga 100 años, pero oídos son tapados. Tenemos que dar el ejemplo. Porque esta señorita o esta señora que trabaja, no sé, en la oficina o en la escuela, porque se viste como princesa, porque cubre su pecho, sus cuellos, sus espaldas, sus rodillas, porque no pone pantalones bien apretados como tubos de licra, no sé qué, se viste como una princesa. ¿Qué tiene esta mujer? Es católica. Eso es católica. Pensaba que era evangélica. Pues sí, hoy las católicas se visten como saben y las pobres protestantes se visten como católicas. Tenemos que dar ejemplo. Porque este hombre es tan generoso, caritativo con el prójimo, hasta comparte su cena o su sándwich, su almuerzo. ¿Y por qué es cristiano, es católico? Mis hermanos, hoy la gente necesita ver católicos de veras. Nuestra penitencia ayuda al prójimo, predispone al prójimo a recibir el mensaje del Evangelio. De hecho, San Pablo dice, compórtense bien, para que cuando Dios visite estas almas, sean dispuestas a recibir el mensaje o la gracia. La penitencia mantiene despierta el alma ante Dios, que llega sin cesar a nosotros. La penitencia mantiene el alma despierta. Bien, que los hermanos, dije que iba a hablar también de la misericordia, el tiempo está avanzando bastante, entonces usamos unas palabras. La finalidad de la penitencia, dijimos, consiste en lograr que amemos intensamente a Dios y nos separemos del pecado y de lo que conlleva al pecado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas, pero el tiempo pasa. Entonces,
En la medida que hay penitencia, hay misericordia. Arrepiéntate y yo te perdonaré. Arrepiéntate, te daré la salvación. Repito estas citas importantes. Si el impío hiciera penitencia de sus pecados, tendrá vida eterna y no morirá. Ezequiel 18, 21. Ahora volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos, lamentos, descarad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:12. Contra ti solo he pecado, he cometido la maldad delante de tus ojos, dice el Salmo 50. El espíritu compungido es mi sacrificio, no despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito. No, sean lo que sean los pecados que uno ha hecho, bien, hay arrepentimiento, y sea arrepentimiento, hay misericordia. Dios no rechaza un corazón. Por eso hay gente que dice a veces, Padre, yo pequé tanto que no hay perdón para mí. Cállate, blasfemo. ¿Cómo no hay perdón? ¿Usted contradice a Dios? ¿Acaso tus pecados son tan grandes que Dios? No. Una gotita de la sangre de Cristo borra todo pecado. Por eso que, hermanos, cuando uno peca, después el demonio nos da miedo, nos da pena, nos aleja. Después, quiere ganar tiempo ese bandido. Dios no rechaza un corazón arrepentido, sean lo que sean los pecados que hizo. Claro que hizo mal de hacerlos, porque primero ofendió a Dios, segundo se puso en peligro de caer en el infierno eterno. Pero si regresa a Dios, pide misericordia al Señor, y bien aquí lo dice. Haz penitencia y te daré la salvación. Ezequiel 18, 21. Los queridos hermanos, la misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos. Porque Dios es misericordioso y bien perdona a la humanidad, porque Dios es misericordioso, mandó a su Hijo en este mundo para salvarnos, y porque Dios es misericordioso, nos dejó el sacramento de la penitencia, de la salvación. Dios es misericordioso y ese divino atributo es como el motor que guía y hace la historia de cada hombre. Así, cuando los apóstoles pretenden resumir la revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de un plan eterno, gratuito y generosamente preparado por Dios. Con razón puede el salmista asegurar que de la misericordia del Señor está llena la tierra. Es verdad. Si Dios no fuera misericordioso, el mundo ya hubiera acabado. Si Dios no fuera misericordioso, viene en 3 segundos un terremoto, no sé, más que 9 grados Richter, brinca y ya destruye todo. Dios es misericordioso. Y Dios quiere, lo dice en la Biblia, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se viva. Podemos decir que la misericordia es la actitud sistemática de Dios. Del mismo modo, el recurso a ella es el remedio universal para todas las necesidades del hombre. Con gran frecuencia se hace mención en la Sagrada Escritura de Dios Todopoderoso, que ve la aflicción del pueblo, oye sus clamores, conoce su angustia y baja para salvarlo. Esto está en Éxodo 3, 7, cuando Moisés, Dios habla con Moisés, ¿no? Dios ve, oye los clamores del pueblo oprimido, conoce su angustia y baja para salvarlo, y de hecho lo salvó. Está siempre misericordiosamente presente. En una gran variedad de afectivos aparece la admirable trascendencia de la misericordia divina. Es eterna, es decir, sin límite de tiempo, es inmensa, sin límite de lugar ni de espacio, es universal, sin límite de razas de personas. La misericordia en sí misma, en cuanto a perfección de Dios infinito, es también infinita. Infinita pues, inagotable es la prontitud del Padre en acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son infinitas la prontitud y la fuerza del perdón del Señor, etcétera, etcétera. El campo que abarca la misericordia de Dios es tan amplio como el de las necesidades del hombre. Toda necesidad física o moral parece conmover a Dios, obligarle a prestar su ayuda al hombre.
Jesucristo es la encarnación de la misericordia de Dios. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, Creador del cielo y de la tierra, Verbo eterno, se hace hombre por misericordia. Por misericordia. Vino a perdonar, a reconciliar, a salvar. Manso y humilde de corazón, brinda el alivio y descanso a todos los atribulados. Todos los que andáis cargados y fatigados, yo os aliviaré. Os aliviaré. Es importante, que hermanos, ojalá la gente supiera de nuestro Señor. Nunca hubo tantos suicidios como ahora, porque no saben de esto. Nuestro Señor dice, venid a mí todos los que andáis fatigados y cargados, y os aliviaré. San Mateo 11:28. Entonces, nuestro Señor no rechaza absolutamente nadie. Y también a nosotros, como conclusión, dice, sed misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. San Lucas 6:36. Sed misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Dios, esto es San Lucas 6:36, dije, Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. Dios ejerce con todo su misericordia. Romanos 11:32. Ahora sepan una cosa también, el pobre pecador de hoy, mañana puede ser un gran santo. Santo Agustín da la prueba, ¿no? Entonces, no menospreciar y tampoco no desanimarse, con paciencia, seguir rezando. Quizás una madre, una esposa, una hermana, un amigo, un hermano está preocupado por sus familiares, amigos, y bien, seguir rezando, seguir pidiendo. Mientras vive en este mundo todavía nada está perdido. De seguir, pedir, suplicar y dar el buen ejemplo. ¿Quieres cometer algo? Alguien, ten el buen ejemplo, hágale el bien, desarme sus prevenciones, ayúdalo en ese sentido, etcétera. Dijimos, la misericordia de Dios se derramará de generación en generación. El Magnificat, Lucas 1:50, etcétera. Os ruego, hermanos, dice San Pablo, encarecidamente por la misericordia del Señor, que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable. En Romanos 12:1. ¿Y por qué nos salvó? Lo dice, por su misericordia nos ha salvado. Por su misericordia, Tito 3:5, 1 Pedro 1:3, etc. Tienes piedad de todos, porque todo lo puedes. Disimulas los pecados de los hombres para traerlos a penitencia. Interesante esto. Sabiduría 11:24. Tienes piedad de todos, porque todo lo puedes. Disimulas los pecados de los hombres para traerlos a la penitencia. Dios es paciente con el pecador. Incluso a veces le da hasta la chance de ser viejito, ya no puede hacer los pecados que hacía, y ahí toca su corazón para salvarlo, ¿no? Entonces la misericordia, dice Santo Tomás, es lo propio de Dios, y en ella se manifiesta de forma máxima su omnipotencia, ¿no? Dios en potencia. Los hermanos, en este tiempo, dije, de esta peste llamada coronavirus, etcétera, es verdad que hay pecados y muchos pecados. Entonces Dios permite, yo no sé hasta dónde ni por qué, pero permite esa situación. No debemos desanimarnos, hagamos penitencia por nuestros propios pecados y clamemos misericordia por los pecados de los que nos rodean, de los pecados de nuestros hermanos que rodean. Penitencia, oración y salvación. Penitencia, oración, clamar al Señor, penitencia, corrección. Hacemos penitencia para expiar nuestros pecados y también para expiar los pecados, cierto modo, de nuestros hermanos. No olvidemos, si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, no hubiera bajado el fuego. Y no olvidemos, finalmente nuestro Señor nos da la garantía, pedid y recibiréis, San Mateo 7:7. Pedid y recibiréis. Pidamos para nosotros, para nuestros países, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para todos los que nos rodean, que quizás hoy andan mal, andan en pecado, pero mañana pueden convertirse. Santo Esteban rezó, perdonó, y Pablo, Saúl se hizo Pablo. Saúl de Tarso se hizo Pablo. Entonces, penitencia,
oración, arrepentimiento, para que Dios en su misericordia nos haga misericordia y nos proteja de otras maldades que pueden venir. Y no olvidemos, nadie está en tan gran peligro como el que está en pecado mortal. Por lo tanto, hagamos todo lo que podemos para ayudar al prójimo a salvarse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.